Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Sálvese quien pueda, El futuro del trabajo en la era de la automatización de Andrés Oppenheimer. Espero que les esté pareciendo interesante esta lectura. Los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal, le den like, la compartan y me sigan en mi Instagram y me acompañen martes y jueves. Estoy haciendo unos en vivo que les he nombrado 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. Estamos leyendo el capítulo número 1 que se llama Un mundo de desempleados y el día de hoy vamos a leer Watson. No habrá desempleo sino un boom del empleo, otros motivos del optimismo, la riqueza y el abaratamiento de todo, la vivienda, el transporte y los alimentos serán más baratos. Una cosa parece segura, habrá más inequidad. ¿Las computadoras tomarán el poder? Watson, no habrá desempleo, sino un boom del empleo. Mandel y Watson pronostican que se crearán millones de empleos en el sector manufacturero en los próximos años. Según ellos, este sector ha crecido muy poco en los últimos años, porque la enorme mayoría de las inversiones tecnológicas ha tenido lugar en las industrias digitales, que representan apenas 25% del empleo del sector privado. Por el contrario, ha habido relativamente pocas inversiones tecnológicas en las fábricas, la construcción y el transporte, que representan 70% del empleo del sector privado. La próxima etapa de la revolución informática se dará con nuevas plataformas de Internet que permitirán a los emprendedores crear nuevas empresas en el sector manufacturero, el transporte, la educación, la agricultura y varias otras industrias, dicen. Cuando le pedí a Watson, uno de los autores del estudio, que me diera un ejemplo de cómo se generarán tantos empleos en el sector manufacturero, me dijo que las impresoras 3D y los visores de realidad virtual serán plataformas desde las cuales saldrán millones de trabajos. Al igual que la aparición del iPhone en 2007 abrió las puertas para que millones de personas que no eran técnicos en computación pudieran usar programas de computación. Lo mismo ocurrirá con las impresiones 3D, aseguró. Tendremos impresoras 3D en nuestras casas y con ellas podremos fabricar productos para nosotros mismos y para vender a otros. No habrá desempleo, sino un boom del empleo. Me aseguró, con la impresora 3D en nuestra casa podemos empezar un nuevo negocio. Podremos fabricar ropa con sensores o muebles inteligentes, o partes para drones o equipos deportivos con sensores inteligentes. Las posibilidades son infinitas, me dijo Watson. Steve Jobs y los otros inventores del iPhone no sabían cuáles serían las millones de aplicaciones que se crearían con el teléfono inteligente. Lo fascinante de estas plataformas es que liberan un sorprendente caudal de creatividad. Seremos jardineros en Marte. Uno de los investigadores más optimistas que he conocido, tanto es así que ha fundado una empresa para congelar cerebros de personas fallecidas, convencido de que para 2045 se habrá descubierto la forma de revivirlos. Es José Luis Cordeiro, un futurólogo venezolano afiliado a Singularity University de Silicon Valley, una meca de los tecno-optimistas de todo el mundo. Al igual que Watson y otros tecno-optimistas, Cordeiro no pierde el sueño por averiguar cuáles serán los trabajos del futuro. Durante un desayuno en Buenos Aires, donde fuimos invitados como oradores a una conferencia sobre innovación, me dijo que es imposible saber cómo van a evolucionar las tecnologías y que por lo tanto, como en el caso de las miles de aplicaciones que surgieron del iPhone, no podía pronosticar cuáles serán los trabajos que surgirán de ellas. Entonces, ¿en qué crees que trabajaremos la mayoría de nosotros?, le pregunté. ¿Qué haremos los periodistas, académicos, oficinistas, abogados, médicos y trabajadores manufactureros cuyos trabajos sean tomados por los robots? Cordeiro me dio la contestación más ocurrente, y el tiempo dirá si acertada, sobre el futuro de los empleos que escuché en toda mi investigación para este libro. Se encogió de hombros y con una sonrisa respondió, no sé, seremos jardineros en Marte. Otros motivos de optimismo, la riqueza y el abaratamiento de todo. Si hubiera un papa del tecno-optimismo, probablemente sería Peter Diamandis, el cofundador de Singularity University y autor del libro Abundancia. El futuro es mejor de lo que piensas. En ese libro publicado en 2012, Diamandis y su coautor Steven Kotler vaticinan que pasaremos de un mundo de escasez a uno de abundancia, en el que habrá cada vez más recursos y más prosperidad. Gracias a los avances de la tecnología, se lograrán superar los principales problemas actuales,
como la escasez de agua o petróleo, y se producirán productos cada vez más baratos y accesibles para más gente, afirman. Hoy día, 99% de los estadounidenses que viven por debajo de la línea de pobreza tienen electricidad, agua potable, servicios sanitarios y un refrigerador. 95% tiene un televisor, 88% tiene un teléfono, 71% tiene un carro y 70% tiene aire acondicionado. Esto puede no parecer gran cosa, pero hace 100,000 años hombres como Henry Ford y Cornelius Vanderbilt estaban entre los más ricos del planeta, aunque tenían pocos de estos lujos, señalan. Diamandis, quien hizo su doctorado en medicina en Harvard y estudió genética molecular e ingeniería aeroespacial en MIT, decía en este libro que no estaba tan preocupado por el desempleo tecnológico, porque la economía mundial sigue creciendo y el costo de vida de todos nosotros caerá dramáticamente durante los próximos 20 años. La gente está preocupada de que la inteligencia artificial y los robots estén eliminando empleos, destruyendo ingresos, reduciendo nuestros salarios y por lo tanto destruyendo nuestra economía. Pero los que están diciendo, y lo que a mí me parece más interesante, es que veremos una rápida desmonetización del costo de vida en el futuro. En otras palabras, va a ser cada vez más barato satisfacer nuestras necesidades básicas, dice Diamandis. En la antigüedad, la totalidad de los ingresos de una persona promedio tenía que usarse para pagar techo, comida y vestimenta. Pero ahora, gracias a los avances de la tecnología, los costos de la vivienda, el transporte, la comida, la medicina, la vestimenta y la educación han caído sustancialmente y caerán más, dice Diamandis. En la actualidad, un estadounidense promedio gasta 36% de sus ingresos en vivienda, 16% en transporte, 12% en comida, 6% en servicios de salud y 5% en entretenimiento. O sea, casi 75% de los gastos de un estadounidense promedio van a estos rubros, y algo parecido pasa en otros países, afirma. Gracias a las nuevas tecnologías, se está dando un socialismo tecnológico, en el que se van a abaratar todas las necesidades básicas, cuyo costo pronto caerá a prácticamente cero, afirma Diamandis. La vivienda, el transporte y los alimentos serán más baratos. En la década de 1970, las personas con altos ingresos tenían una cámara de video, una cámara fotográfica, una consola de juegos electrónicos, un teléfono celular, un equipo de música, un reloj, una o varias enciclopedias y varias otras cosas que en su conjunto costaban, por más extraño que nos resulte ahora, unos $900,000, dice Diamandis. Hoy casi cualquier persona puede tener todas esas cosas gratuitamente en su teléfono inteligente. Y esta tendencia se acelerará aún más en el futuro, afirma, rebatiendo el argumento de Ford, de que las viviendas seguirán aumentando de precio porque hay un número limitado de espacio, o en las ciudades. Diamandis dice que uno de los principales motivos del alto costo de la vivienda en las ciudades, la ubicación, desaparecerá en los próximos años, debido a los autos que se manejan solos y al trabajo a distancia por Internet o realidad virtual. ¿Qué es lo que hace subir los precios de las propiedades?, pregunta Diamandis. ¿Por qué un apartamento en Manhattan vale $10 millones y otro del mismo tamaño en las afueras de San Luis vale $100,000? La respuesta es muy simple. Por sus respectivas ubicaciones, la gente está dispuesta a pagar mucho más por el privilegio de estar cerca de su trabajo y no tener que lidiar con el tráfico. Pero todo esto cambiará a medida que los carros que se manejan solos nos lleven y traigan de nuestros trabajos. Si puedes pasar tu tiempo de viaje en la oficina trabajando, leyendo, durmiendo o mirando una película, ¿qué importa si el viaje dura 90 minutos? Cada vez más gente se irá a vivir a los suburbios más alejados de las ciudades y los precios de las viviendas bajarán, señala. Y la realidad virtual también hará más irrelevante la ubicación de nuestra vivienda. Agrega, si puedes interactuar con tus compañeros de trabajo mediante visores de realidad virtual, ¿por qué no trabajar desde casa? Y finalmente, los costos de hacer un edificio se abaratarán mucho gracias a las impresoras 3D y los robots, que harán gran parte del trabajo de la construcción. En el transporte, el segundo rubro en que gastamos la mayor parte de nuestros ingresos en la actualidad, los costos ya se están reduciendo enormemente por el fenómeno de Uber, Lyft y otras aplicaciones que ofrecen taxis privados a menor costo. Y el transporte se abaratará muchísimo más cuando Uber comienza a usar autos que se manejan solos. En ese momento el costo de transporte se desplomará. Imagínense todos los costos relacionados que desaparecerían.
el seguro de nuestro carro, las reparaciones, el estacionamiento, la gasolina, las multas. El costo total de viajar en auto será entre 5 y 10 veces más barato que tener un auto propio. Dice Diamandis, en la alimentación, el costo de la comida como porcentaje de nuestros ingresos ya se ha desplomado en el siglo pasado gracias a la Revolución Verde y caerá aún más en el futuro por los avances en la genética, la biología y la agricultura vertical. Dice Diamandis, hoy día 70% de lo que pagamos por los alimentos se debe a los costos de transporte, almacenamiento y empaquetado. Pero cuando el transporte se haga en camiones autónomos, cosa que ocurrirá tan pronto como en los próximos 5 años, y el almacenamiento y empaquetado sea realizado por robots, lo cual ya ocurre en algunos supermercados, los precios de los alimentos caerán aún más vertiginosamente, afirma. Es cierto que las máquinas inteligentes eliminarán muchos empleos, pero los pesimistas se olvidan de añadir que todo será muchísimo más barato y que se crearán mucho más nuevos empleos, apunta Diamandis. Una cosa parece segura, habrá más inequidad. Independientemente del debate sobre si las nuevas tecnologías crearán más trabajos que los que destruirán, todo apunta a que habrá una mayor desigualdad social, porque la gente con más estudios estará mejor preparada para adaptarse a los cambios tecnológicos y trabajar en los nuevos empleos que se crearán. Los robots van a reemplazar a más trabajadores manufactureros que a físicos nucleares, porque estos últimos harán trabajos menos automatizables. Será difícil que un trabajador manufacturero que no ha terminado el bachillerato pueda reinventarse como analista de datos, mientras que un ingeniero o un físico no tendrán problemas en hacer la transición a otros trabajos que requieran creatividad, razonamiento abstracto y pensamiento crítico. A medida que los robots y otras máquinas inteligentes reemplacen a cada vez más trabajadores manuales, vendedoras, recepcionistas y empleados administrativos que realizan tareas rutinarias, crecerá la brecha social entre quienes tengan una sólida formación académica y quienes no la tengan. La educación es y será cada vez más el secreto de la supervivencia laboral y de la prosperidad individual. La sociedad se dividirá en 3 grandes grupos: una élite que será capaz de adecuarse constantemente al avance de la tecnología y ganará cada vez más dinero; un segundo grupo de gente que prestará servicios personalizados para la élite, los entrenadores físicos, profesores de zumba, guías de meditación, profesores de piano y chefs a domicilio; y un tercer grupo de quienes básicamente se quedarán sin empleo y que quizá reciban un ingreso básico universal para las víctimas del desempleo tecnológico. El historiador y futurista Yuval Noah Harari se ha referido a esta tercera categoría como la clase no trabajadora, o más crudamente la clase inútil. Habrá no solo mayor desempleo, sino también peores salarios para quienes no accedan al estrato superior. Un documento de trabajo publicado por el Fondo Monetario Internacional, que no necesariamente refleja la postura oficial del Fondo Monetario Internacional, pero sí de muchos de sus economistas, concluyó en 2018 que la automatización es muy buena para el crecimiento y muy mala para la equidad. El estudio dice que los robots harán aumentar la oferta de trabajo, lo que hará caer el nivel de sueldos. Frey, el economista de la Universidad de Oxford, me dijo que la mayor parte de los empleos del futuro se van a orientar al sector de los servicios personalizados, que van a depender más de las preferencias de los consumidores y de una mayor demanda por servicios más personales que son más difíciles de automatizar. No estoy pronosticando tanto un mundo de desempleados, sino un mundo continuamente más polarizado, donde veremos algunos pocos nuevos empleos en industrias tecnológicas y mucha demanda por servicios personales, que típicamente son peor pagados, explicó. Entonces, ¿estamos yendo hacia una sociedad en la que quienes no trabajen de programadores, de algoritmos, sean profesores de Zumba?, le pregunté. Frey respondió que aunque sería exagerado decir que los profesores de Zumba se convertirán en una de las mayores ocupaciones del futuro, cuando examinamos cuáles trabajos han sido los que han tenido mayor crecimiento en los últimos 5 años, ese fue uno de ellos, y agregó: creo que la mayor parte de los nuevos empleos va a estar asociada con categorías relacionadas con este tipo de servicios personales. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, El futuro del trabajo en la era de la automatización.
Los espero el próximo domingo para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.